RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos. 13 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope. Por internet, rcr.tv. En señal abierta en Caracas, 750M en su dial. En Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional luego de una larga jornada exigiendo su libertad. El periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz quedó libre, fue imputado por instigación a delinquir. Le prohibieron salida del país, estará bajo régimen de presentación cada 8 días. A su salida del helicoide, él dijo, hasta Bachelet habló de esto, todo el poder de las redes. Además agradeció el apoyo de los periodistas. Ciertamente la reacción de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresando preocupación sobre este tema, generó toda clase de reacciones. Entre otras cosas porque calificó de presunta detención el caso concreto del periodista Luis Carlos Díaz. Hay que comentar que efectivamente la movilización del gremio, la movilización de los ciudadanos en general probablemente explican esta liberación, aunque han escuchado ustedes con esta cantidad de medidas cautelares simplemente por y comunicarse con los ciudadanos. Instigación a delinquir significa invitar públicamente, directamente a otro a la comisión de un delito, tal y como denunció Provea después del llamado hecho por Nicolás Maduro a paramilitares el 11 de marzo. Ayer en Caracas se registraron varios incidentes, ataques a manifestantes pacíficos en la avenida San Martín, en la avenida Fuerzas Armadas, en la avenida Urdaneta. ¿Qué dirá la misión de la comisionada Bachelet en nuestro país? Bueno, saben ustedes cómo está la situación en Venezuela, lejos de garantizar suministro eléctrico. Ha pedido Maduro comprar pilas, velas y depositar agua. Lo cierto es que llevan al país a ninguna parte y esto lo decimos a título personal. Varios temas que discutir con nuestro invitado. El impacto de esta crisis se traduce, por ejemplo, en que la producción petrolera en Venezuela se desplomó a 670.000 barriles diarios, producto del apagón. Esto es una declaración que ofreció un ejecutivo de Schlumberger, Ashok Belani. La destacaba ayer la agencia de noticias Reuters. Iniciamos conversación con Rafael Guzmán, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia a partir de este tema. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Iniciaría a partir del impacto de este apagón, sobre todo el impacto económico, este desplome de la producción, si se confirma, y probablemente tendremos información de la OPEP en los próximos días, nos coloca una situación mucho más delicada si cabe. ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, el tema petrolero es bien grave. Más allá, no solamente ya teníamos el tema de las sanciones, por supuesto la desinversión por parte del gobierno venezolano, el retiro, por supuesto, por consecuencia de las sanciones de contratistas en petroleras en Venezuela. Ahora el apagón, José no ha arrancado. En estos 4 días no ha salido una gota de petróleo de José. Y estamos hablando de pérdidas de más de $400 millones por día, producto, por supuesto, de la no producción petrolera. La cadena de frío se interrumpió. Eso quiere decir que fueron millones de dólares que se han perdido en alimentos que estaban guardados, más los alimentos que tenía cada uno en sus casas. La gente no tiene agua, no tiene luz. Está tratando de resolver su día a día y bueno, el único culpable es Maduro, que no tiene otra cosa que decir a los venezolanos que salgan a comprar velas
y tengan agua almacenada en su casa. Claro, la pregunta es, ¿sabe el señor Maduro cuánto cuestan las velas o las pilas, por ejemplo, hoy día en Venezuela? Y por otra parte, ¿dónde las van a comprar, tomando en cuenta la vandalización de varios comercios, sobre todo en ciudades como Maracaibo? Yo quisiera su criterio, diputado. En Maracaibo los saqueos ascienden a más de 200 comercios y cadenas, ¿no? Ha sido totalmente trágico, lo tenemos que condenar. No es a través de saqueos que nosotros vamos a resolver nuestros problemas que nos afectan. El problema que nos afecta está en Miraflores usurpando el poder. Aquí hay el poco comercio y el poco empresariado que queda, no lo podemos atacar, no se puede saquear. Creo que esa no es y por supuesto lo condenamos en ese sentido. Nosotros tenemos que invitar a los venezolanos, estamos obligados todos a manifestar nuestra rabia, la tragedia a la que nos ha llevado Nicolás Maduro, pero no es contra la propiedad privada, recordar que el derecho de nosotros termina cuando empieza el derecho de los demás, el derecho del otro. Ahora, diputado, ustedes antes del apagón denunciaron el saqueo o el intento de vender el oro venezolano. Pudieron evitar, entiendo, alguna de estas transacciones. Hace algunos días conversamos con el diputado Ángel Alvarado y él decía que efectivamente el equipo de Juan Guaidó había entrado en contacto con Citibank para pedir una prórroga en un oro que estaba allí por más de $1.000 millones. ¿Qué puede compartir con nosotros con relación a este tema? Porque me parece que esto estaba a punto de vencerse. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, tenemos está el oro que está en el Banco de Inglaterra, que se está congelado y bueno, a resguardo por parte de las autoridades del Banco de Inglaterra para que sea utilizado por el gobierno legítimo de Venezuela para la reconstrucción de Venezuela, por el gobierno de Juan Guaidó. Está una operación de repo, es decir, se entrega, en su momento se vendió ese oro con la obligación de recomprarlo en un momento determinado. Ese oro está en el Citibank, ¿no? Y está por vencerse la operación, es decir, va a llegar el momento en que la República está obligado a recomprar ese oro. Nosotros en este momento no tenemos la capacidad de hacer esa recompra y hemos estado entrando, el gobierno del presidente Juan Guaidó entró en contacto con el Citibank buscando la forma para extender los plazos para que una vez instalado el gobierno, cesada la transición, instalar el gobierno de transición, podamos nosotros hacer un rollover o refinanciar o renovar ese contrato de repo con el Citibank. La otra denuncia a la que se refería el diputado Ángel Alvarado, liquidar la garantía, ¿correcto? ¿Ah? Nos decía el diputado Alvarado que esta institución, Citibank, puede decidir, liquidar esta garantía, no aceptar la negociación. ¿Eso es correcto? Bueno, sí, si llegado el momento en que nosotros tengamos la obligación de recomprar el oro y no se paga, pero eso no, a ver, eso yo no le daría mayor valor porque para el Citibank no le interesa quedarse con un oro. Al Citibank o a cualquier entidad financiera que haga este tipo de operaciones, lo que le interesa es seguir su operación crediticia. No veo interés del Citibank de quedarse con el oro. Ahora, si no hay una realidad financiera en esta operación con el Citibank, pues el Citibank pues sencillamente dirá, cancelado este contrato, y se voltea y venderá ese oro.
Pero el Citibank no se va a quedar con ese oro, esa es la realidad. Saco a colación el tema, diputado, porque francamente la situación es delicada desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista social, pero también viene a agravarse la crisis económica que tenemos, y da la impresión que Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña, bueno, de momento no dan señales de ceder más allá de esta petición que ha hecho Estados Unidos a España para que reciba a ministros chavistas que decidan desertar, que no se concretó. A la luz de lo que veíamos ayer, bueno, están mandando a la gente a comprar velas y pilas. Y yo quisiera un comentario de su parte. Si se concreta la caída, el desplome de la producción petrolera, bueno, el escenario francamente es pavoroso, por decirlo menos. Quisiera su comentario en tanto no haya un cambio en nuestro país. Bueno, la economía prácticamente hoy día está paralizada, lo escuchamos. Bueno, esto ha sido una crónica de una muerte anunciada. Nosotros lo advertíamos desde hace más de 2 años. Advertíamos que venía el desplome de la producción petrolera, advertíamos la crisis eléctrica. Esto se hizo un estudio desde la Comisión de Energía, liderada por el diputado Jorge Millán. Se explicó dónde se robaron los reales, cómo se los robaron, quiénes se los robaron. Se dejó ahí clarito, ese informe claro. Se aprobaron en la emergencia eléctrica más de 46.000 millones de dólares que se los robaron. Esos 46.000 millones de dólares se hubieran utilizado para el destino que era, y teníamos electricidad para surtir a toda Latinoamérica, porque lo que se necesitaban eran 14.000 para subir la producción de 20.000 kilovatios, y apenas se elevó la producción en 2.000. Eso se denunció, y lo mismo está pasando con el petróleo. El petróleo no solamente es un tema de las operadoras americanas que estén aquí en Venezuela, que ya tengan que el gobierno americano les haya dicho que no pueden producir. Estamos hablando de la desinversión que ha hecho el gobierno venezolano en PDVSA de la producción petrolera, el ataque a las empresas, a sus aliados estratégicos, que son las empresas mixtas, la perversión de los contratos operativos, haciendo ficciones de la ley, entregándole a empresas sin ningún tipo de experticia contratos de operación petrolera, y por supuesto el endeudamiento financiero y comercial de PDVSA, que se dijo en su momento que era para elevar la producción de 3 millones a 6 millones de barriles para tenerlos en el 2012 en 6 millones de barriles, y hoy estamos produciendo 600.000. Eso está allí, porque además no solamente necesitamos gasolina, María Alejandra, sino también que se consume gasoil en las plantas termoeléctricas, porque no se hicieron las conexiones a gas natural. Entonces, lo que si viene una tragedia, lo que vivimos con el tema de la luz pareciera quedarse corto por lo que viene con la gasolina, por lo que viene, por supuesto, la consecuencia de eso es el agua, porque no va a haber bombeo para las ciudades del vital líquido. Y bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Exigir un cambio, exigir en la calle la restitución de la democracia, el respeto a las instituciones, y que nos devuelvan la herramienta para nosotros poder salir de esta crisis, que es el voto. Diputado, usted mencionaba el tema de la emergencia eléctrica. Ayer el fiscal designado por la Constituyente Comunal, al margen de la Constitución, señaló al presidente encargado Juan Guaidó por unos tweets, por unos mensajes en redes sociales. Nada dijo efectivamente de los miles de millones de dólares que se fumaron, que saquearon de las arcas de nuestro país, que terminaron en casas en Marbella, en cuentas en Andorra, en cuentas en los Estados Unidos. Y yo quisiera su comentario, qué responder a acciones de esta naturaleza de, insisto, un equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que no asume la más mínima responsabilidad y hoy día intenta culpar al presidente encargado y a un periodista por esta tragedia, este apagón que ha afectado a nuestro país. Lo escuchamos. María Alejandra, dime algún problema que haya tenido este gobierno que no haya buscado echarle la culpa a otro. Uno solo. No existe. Este es un gobierno que lo único que hace es buscar culpables afuera de las tragedias que ellos han causado. Y este no es el caso, este no es un caso distinto a eso, ¿no?
un señor que de lo que me imagino que debe estar obstinado porque no ha podido ir al gimnasio en estos días de apagón, está ocupado en perseguir periodistas, en buscar responsables donde no los hay, donde el único responsable está en Miraflores y sus cercanos, donde él también es responsable por prestarse a usurpar un cargo que no le corresponde y convertirse en un perseguidor de activistas de derechos humanos, como el caso de Luis Carlos Díaz. Y mira, esa ha sido la constante de ellos. Ellos nunca van a reconocer sus culpas. Por eso es que nunca van a tener la oportunidad o la posibilidad de recuperar o de enmendar los daños que ellos cometieron. La razón por la cual ellos son incapaces de sacar este país adelante es porque no reconocen las causas de donde estamos para poder salir adelante. Cuando tú no reconoces que tú expropiaste más de 400.000 hectáreas de tierra productiva o expropiaste más de 1.000 y pico de empresas de alimentos, ¿cómo tú puedes poner a este país a producir lo que se come? Cuando tú no reconoces que tú desbarataste la industria petrolera, que tú acabaste con la producción de petróleo en este país, ¿cómo tú puedes ser capaz de reactivar o de cambiar el modelo de petróleo en Venezuela? Cuando tú acabaste con la política monetaria y cambiaria de este país, desde Cadivi, financiando a través del Banco Central de Venezuela el déficit presupuestario del gobierno, alcahueteando todas las peticiones que hacía el Ejecutivo y emitiendo dinero, ¿cómo vas tú a ser capaz de establecer una política monetaria, una política fiscal? Y así vamos por cada una de las etapas. Cuando todos los problemas económicos, sociales, cuando tú eres el causante de que aquí no exista alimento o medicina, ¿cómo vas tú a ser capaz de devolverle la posibilidad a los hospitales que tengan medicina? Si tú eres el principal responsable de la caída, del deterioro de las escuelas en este país, ¿cómo vas a ser tú capaz de darle educación a los venezolanos? Ahora, diputado, dos inquietudes antes de hacer la pausa para la publicidad. Efectivamente, si no hay un cambio, lamentablemente las cosas van a ir a peor. Está en puertas que se profundice este colapso que ya hay en nuestro país. Y ayer, en el marco de las actividades convocadas por el presidente encargado y la Asamblea Nacional, él decía que una vez que consigan el apoyo de la Fuerza Armada y estén alineados, él va a buscar su oficina en el Palacio de Miraflores. Quisiera su comentario desde el punto de vista político en torno a este tema, porque ciertamente si no cesa la usurpación, finalmente no habrá gobierno de transición y no se va a iniciar un proceso de recuperación económica de este país. Y esto me lleva a la siguiente inquietud sobre la cantidad de dinero mal habido que está en el exterior y que ustedes han decidido buscar para utilizarlo en la reconstrucción. Y me refiero concretamente a estas casas bienes inmuebles en Andorra, en España, en los Estados Unidos, cuentas en Suiza. ¿Qué puede comentarnos sobre estos dos temas? Mira, lo primero es que a Nicolás Maduro lo único que lo sostiene es el apoyo de una cúpula militar. Y por eso el mensaje del presidente Guaidó, donde dice, bueno, mira, una vez que este usurpador pierda el apoyo de esta cúpula, por supuesto, no va a poder seguir usurpando la silla en Miraflores y tendrá que entregarla a quien corresponda constitucionalmente. En este caso, de forma interina, a Juan Guaidó. Esa es la gran meta que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos que en un pacto social, María Alejandra, nosotros le entregamos a las Fuerzas Armadas. Aquí cada quien hace lo que le corresponda.
los políticos a hacer política, el ciudadano a ser ciudadano, a trabajar, el empresario a producir, a generar bienes y servicios, y así. Cada uno, cuando nosotros decidimos vivir en sociedad, cada quien tiene una responsabilidad. El monopolio de la violencia la tienen las Fuerzas Armadas. Ese es su rol. Garantizar la soberanía de la República. Y para ello, para garantizar la soberanía de la República, es que tienen el monopolio de la violencia. Hoy el monopolio de la violencia no está siendo utilizado para garantizar la soberanía de la República. Está siendo utilizado para manejar, para atornillarse en el poder. Pero eso lo está perdiendo, al punto que lo está perdiendo que él no le ha quedado otra que llamar a las fuerzas paramilitares que este gobierno ha armado, que este gobierno ha financiado, a que se activen. Porque ya las Fuerzas Armadas están absolutamente quebradas. Ya ese alto mando militar ya no manda a los cuerpos, a las tropas. Ya ese alto mando militar no puede garantizarle a Nicolás la permanencia en Miraflores. ¿Por qué? Porque las tropas viven y padecen lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Porque tienen familia, porque ven que sus aliados, o sea, que sus amigos, que sus familiares se tienen que ir del país, que se mueren en los hospitales sin medicina. No pueden ni siquiera estar en un comando porque no hay comida para alimentar la tropa. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, por supuesto, hay un quiebre absoluto dentro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, a Nicolás no le queda otra que apelar a eso. Entonces, nosotros que estamos obligados, bueno, sí, a proteger los activos de la República y a buscar todos esos recursos que en algún momento fueron sustraídos de forma ilegítima de Venezuela por actos de corrupción, a ubicarlos, a congelarlos y a destinarlos, por supuesto, a la reconstrucción de la República. Eso es lo que nos toca. ¿Aló? No sé si me escucha el diputado Guzmán. Gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, prestando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo el impacto económico de este apagón. Insistimos, información que publicaba la agencia Reuters ayer, no habla de un desplome de la producción petrolera, solo por encima de 600.000 barriles, según una declaración de un ejecutivo de Schlumberger, Ashok Belani. Hacemos una pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre- y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada.
Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que el impacto de este apagón desde el punto de vista económico en una situación tan delicada como la de nuestro país ha sido catastrófico, no solo desde el punto de vista de la producción petrolera, también en el sector privado, y la única respuesta que se nos ha dado, o al menos la propuesta que ha hecho Nicolás Maduro es, bueno, compren ustedes velas y les vamos a entregar unos 50.000 tanques para que recojan agua producto de la lluvia. Francamente, es para llevarse las manos a la cabeza. Esto lo decimos a nosotros. Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámaras, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer para nosotros estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Yo le pediría, una primera valoración, la información que pueda compartir con nosotros sobre el impacto que ha tenido para el sector privado. Las imágenes de Maracaibo preocupan y mucho. Sabemos que más de 200 comercios han resultado afectados por actos vandálicos durante este apagón. ¿Qué puede decirnos? A ver, acabas de comenzar narrando la ciudad y el estado donde está más complicado el tema de los saqueos, ¿no? Alguna a nosotros nos preocupa muchísimo, porque primero el pequeño comerciante que ayer nos fue saqueado, lamentablemente difícilmente pueda recuperarse. Eso es una pérdida de una empresa y en consecuencia de trabajo. Pero también hay que recordar que lo que están saqueando ya es vandalismo, o sea, es productos electrónicos, es ropa, o sea, no es comida. Pareciera que aquí lamentablemente no hemos entendido la magnitud del problema y todavía la ciudadanía está actuando de una manera vandálica. Espero y esperamos que no sea bajo lineamientos ideológicos, ¿no? Dicho esto, si recordamos y nos remontamos a la época de los saqueos de los años 90, a diferencia de esa época, hoy reponer anaqueles es prácticamente imposible porque la producción está totalmente detenida. Recordemos que tenemos una industria trabajando al 5% de su capacidad instalada, que tenemos puertos prácticamente detenidos, con lo cual no hay importación de bienes de consumo ya terminado. Entonces la reposición es prácticamente imposible. Y a eso sumémosle que lo poco que hay, tenemos un trabajador, un ciudadano con un poder adquisitivo en el piso por las políticas públicas. Lamentablemente es el cuadro más dantesco que pudiéramos tener. ¿Cuántas empresas han resultado afectadas? Maracaibo quizás es la ciudad que más duramente ha sufrido estos actos vandálicos, pero hemos visto también denuncias de esta naturaleza en Apure, incluso en el área metropolitana de Caracas. ¿Lo escuchamos? Sí, a ver, la cuantificación de las empresas, cada estado está haciendo su trabajo. Hay estados donde ha sido prácticamente imposible realizarlo porque no tienen todavía una comunicación fluida. Si bien es cierto que en algunos lados se les ha restituido la electricidad, no tienen buenas conexiones entre las cámaras. Recordemos que no son solo las capitales, pero lamentablemente hemos tenido reporte en casi todo el país de eventos de este tipo. A estas alturas, ¿es posible calcular el impacto económico que ha tenido el apagón? Se habla de algunos números, pero no sé si corresponden con la realidad. ¿Qué puede decirnos? Mira, la verdad verdadera es que el verdadero impacto lo que hizo fue magnificar, exacerbar en lo detenido que ya estaba el aparato productivo. Y ahora preocupa algo más el tema eléctrico, que es el tema del agua. De esto no superarse, pudiésemos estar en unos problemas que van más allá de un simple hecho de producción y de afectación económica. Estaríamos entrando en problemas que jamás hemos visto de salubridad. Y eso tiene impacto absolutamente en todos los sectores, porque al final un trabajador enfermo, un trabajador con problemas de higiene en su lugar de trabajo, sin duda alguna, no es un trabajador, no es un talento humano que pueda
pueda aportar algo a la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de los rubros más sensibles, por ejemplo, en el caso concreto de la comida, sí. Las primeras de cambio se habló de pérdidas, yo diría que incuantificables, producto justamente de la falta de electricidad. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Sí. Ha habido serios problemas en las cadenas de frío, sobre todo en productos de proteínas, en carnes, ¿no? Esto a nivel nacional. Luego, el tema de los vegetales, de las frutas, no hay tampoco transporte, no es solo el tema de las cadenas de frío, sino también la distribución de las mismas se ha complicado por el problema de la gasolina que se ha agravado. Sin luz no hay forma de colocar gasolina. Entonces, no es solo las pérdidas, sino que la pérdida, digamos, ya en el comercio, sino los productores que no pueden distribuir su producto y en consecuencia, bueno, se les está dañando en su lugar de trabajo, ¿no? En el caso concreto de las comunicaciones, el impacto que ha tenido el tema eléctrico, de la telefonía básica y celular, nos dice que es francamente grave, sobre todo por los puntos de venta y esta modalidad que había impuesto el gobierno de trabajar con transacciones electrónicas más allá del efectivo. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, eso ha agravado aún más la transacción del ciudadano, la forma de adquirir algún producto, y ha hecho que, bueno, que lamentablemente también surjan quienes abusan de la situación. Hoy prácticamente el gobierno dolarizó la economía. Hoy lo poco que medio se mueve es como comercio están vendiendo productos de primera necesidad en divisa, porque al no tener efectivo en bolívar, al tener problemas transaccionales con los puntos por la electricidad, las transferencias cuestan muchísimo hacerlas porque las plataformas de los bancos, aún con todo el esfuerzo que han hecho, bueno, o colapsan por la falta de electricidad, o sencillamente el usuario no tiene capacidad de entrar porque no tiene el internet, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la gente en divisa intente comprar la poca comida o los bienes que necesita, y por supuesto el comerciante también intentando evitar que se le dañe su mercancía haciéndolo en divisa. En definitiva, lo que tanto le huyó el socialismo del siglo XXI, vía el desastre, lo instauró, que es la dolarización de la economía. Sobre la conectividad, ¿qué puede comentarnos? Hemos leído que varias líneas aéreas han decidido suspender temporalmente los vuelos por la ausencia de condiciones, incluso de electricidad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que es el principal de nuestro país. El impacto que esto ha tenido desde el punto de vista económico, ¿lo escuchamos? Sí, a ver, Maracaibo y Valencia, los aeropuertos de Maracaibo y Valencia han tenido cierta normalidad en sus operaciones que manejan también vuelos internacionales. Maiquetía ha tenido serios inconvenientes, sobre todo al no tener luz, poder accesar a los programas de chequeo de pasajeros y en consecuencia programas que están linkeados con los respectivos países de las aerolíneas o el destino hacia donde va el aeropuerto, ha hecho prácticamente imposible los procesos de seguridad. A eso sumado que sin electricidad, lo cual nos parece insólito que un aeropuerto de las magnitudes de Maiquetía no tengan plantas que puedan levantar electricidad el tiempo que sea necesario. Al no tener estas plantas, los rayos X que hacen los chequeos de seguridad de las maletas no funcionan. Entonces, las pocas aerolíneas que han estado funcionando desde Maiquetía, los chequeos son manuales, lo cual hace todo mucho más lento y además en unas condiciones poco salubres. O sea, tienes baños sin agua, tienes falta de aire acondicionado, donde hay una densidad de pasajeros importante sudando, y eso hace, bueno, el cuadro mucho más dantesco. Pero sin duda alguna la interconectividad nos preocupa muchísimo, porque en definitiva no es solo un tema de transporte de pasajeros, también en estos aviones, en las barrigas de estos aviones vienen mercancías que al final terminan subsanando las necesidades de la población, ¿no? Justo quería preguntarles, desde el punto de vista de abastecimiento, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen en el corto y en el mediano plazo? Sin duda alguna no son buenas noticias lo que podemos proyectar a corto y mediano plazo, porque el problema de la electricidad vino a agravar ya en unas magnitudes grandísimas el problema que ya veníamos viviendo de producción. Recordemos que el apagón lo que hizo fue dejar a oscuras
todo un país. Pero ya veníamos en ciudades con cortes de 4 o 6 horas de electricidad, que ya hacía inviable la producción. Entonces ahora poder reponer, sin duda alguna, va a ser extremadamente complicado, con lo cual llamamos a la ciudadanía a ser responsable en el uso de los recursos que tenga, de comida, de agua, de insumos en general, porque la reposición no va a ser nada fácil, ¿no? También me gustaría su reacción a propósito de estas declaraciones de Nicolás Maduro, recomendando comprar velas, pilas, linternas, incluso potes de agua. Quisiera su comentario, porque da la impresión que o hay una gran desconexión con la realidad, o no sé a qué atribuirlo. Quisiera su reacción. ¿Qué esperar ante una recomendación de esta naturaleza? De entrada nos preguntábamos dónde la gente va a conseguir pilas, velas, o incluso linternas en esta circunstancia, y luego con qué dinero, tomando en cuenta la hiperinflación que no ha desaparecido. ¿Qué puede decirnos? A ver, María Alejandra, es indignante que quienes hoy ejercen los símbolos del poder no estén dándole al país declaraciones que generen esperanza, tranquilidad con respecto al problema de la electricidad. Hoy no hemos tenido la primera declaración técnica que explique qué pasó y en cuánto tiempo va a estar esto 100% restablecido a nivel nacional, tanto eléctrico como el tema del agua. Hoy lo que hemos visto es la politización de un problema de mantenimiento de mantenimiento de inversión que por demás se venía advirtiendo de hace muchos años, y que no podemos olvidar el año 2009, cuando el presidente Chávez ya hablaba de solucionar el problema eléctrico para el 2013, y se destinaron más de 100.000 millones de dólares para el tema, que fueron destinados y fueron lamentablemente dilapidados, y la corrupción se los llevó por completo, y hoy cada dólar que se robaron es un dólar que está generando crisis, que está generando menguas, que está generando hasta muertes, lamentablemente, a la ciudadanía venezolana. Por eso unas declaraciones de ese tipo lo que nos produce es indignación, porque a pesar de ya saber todo el deterioro que tenía el sistema eléctrico, lo que se aspira del mundo político son declaraciones que den soluciones y que digan y que le den certidumbre a la sociedad, al ciudadano como ser humano, y desde el punto de vista de la producción, para tener certidumbre en la planificación para poder reactivar el aparato productivo. Lamentablemente, con ese tipo de declaraciones no hay ninguna de esas consecuencias positivas. Claro, porque entre otras cosas, la pregunta que seguramente mucha gente se hace, ¿cómo una industria va a funcionar con velas, con potes de agua, con linternas, en fin? Si me permite, Ricardo Cusano, tengo que hacer una breve pausa para ir a policía, pero yo le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más, porque entre otras cosas me interesa saber si existe algún tipo de coordinación. Seguramente sí, en la medida de las posibilidades, tomando en cuenta los problemas de telefonía básica y celular, en general el sector privado en toda Venezuela, para saber cómo actuar, tomando en cuenta la situación y los días que están por venir. Le ruego permanezca ahí unos minutos más. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes.
El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, a propósito del impacto económico de este apagón que duró más de 100 horas. Se ha restablecido el servicio, aunque me parece que no completamente. Empieza a llegar el agua, nos han informado a través del Twitter en el área metropolitana de Caracas, en algunas zonas, sobre todo en el oeste de la capital, aunque no en las mejores condiciones. Ya me comentarán ustedes a través de las redes sociales. Dejamos una inquietud para Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámaras. Agradecemos que permanezca con nosotros unos minutos más, sobre la coordinación y respuestas ciertas frente a esta crisis, tomando en cuenta las propuestas, yo le diría que absurdas, que hacían anoche a la población, esto de comprar velas, pilas y linternas, tomando en cuenta la gravedad de lo que hemos vivido durante las últimas horas, incluso lo que ha ocurrido en centros asistenciales producto de la falta de electricidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, lo que sí pueden estar por seguro el venezolano es que desde la empresa privada lo que estamos intentando es de mantener abierto las operaciones para poder seguir generando el poco producto y servicio que hoy todavía estamos consiguiendo. Pero además, y sobre todo, más importante que eso, para poder mantener los pocos puestos de empleo que aún se mantienen sustentables, para que el venezolano, nuestro talento humano que hace vida en el empresariado venezolano, pueda seguir llevando un salario que le permita llevar algo a su casa. Sin duda alguna, no es el salario con el poder adquisitivo que queremos, no es el nivel de sustentabilidad que quisiéramos, pero hoy el empresariado sigue comprometido en darle estabilidad a un país. Pero para que eso pueda tener futuro, éxito, necesitamos de voluntad política y, en consecuencia, políticas públicas que te permitan operar, que te permitan crecer, que te permitan invertir, generar inversión, y sin duda alguna recomendando comprar velas y no dando análisis técnicos y soluciones en el tiempo, programadas en el tiempo, así sean soluciones parciales, porque si tenemos un problema, y hay que aceptarlo, hay un problema en la generación de electricidad y se necesita hacer una inversión, se necesita hacer una reparación y el país va a tener que tener cortes programados. Bueno, esa programación te permite a ti organizarte como sector productivo, pero diciendo que compremos velas y compremos linternas, sin duda alguna, no genera la certidumbre necesaria para que el país arranque. En definitiva, hoy, al grave problema político que estábamos viviendo, que generó la peor crisis social que hemos vivido en nuestra historia federal, se suma además la grave crisis estructural que ya desde hace tantos años veníamos anunciando y los técnicos venían anunciando. Lamentablemente, pareciera que desde el punto de vista de la calidad de vida del ciudadano, el túnel oscuro se hace más largo para poder salir de él y ver luz al final del mismo. Señor Cusano, los ciudadanos a través de las redes no dan crédito a esto de la recomendación que se hizo anoche. Tenemos un extracto muy corto en las declaraciones de Nicolás Maduro, pidiendo que se compren velas, así como lo escuchan. No sabemos dónde ni a qué precio, pero vamos a reponerlo, si me permite. Esto dura menos de un minuto y seguimos la conversación. Frente a situaciones como esta, hay que tener una radio. Atención, organizaciones populares, todo el mundo debe tener una radio con sus pilas seguras para estar bien informado de qué hay que hacer, de qué pasa, etcétera, etcétera. Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrarse y sus distintos sistemas. Tener las linternas, bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país. Prepararse, sus sistemas de depósito de agua. He decidido iniciar un plan especial llamado el Tanque Azul para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande, cómodo, de reserva de agua permanente para cada hogar. El Tanque Azul. Bueno. En fin, esto ocurrió anoche, aunque usted no lo crea. El país con mayores reservas de petróleo recomienda, o al menos Nicolás Maduro, esto de tener un pipote de agua para tener acceso al vital líquido será a través de la lluvia. La verdad, insisto, para llevarse las manos a la cabeza, pero quisiera un comentario de Ricardo Cusano para cerrar, porque sin duda alguna, en estas condiciones el país no va a salir adelante. Además, insisto, es una declaración desconectada a la realidad, tomando en cuenta la crisis
crisis que han vivido los hospitales, más de 20 víctimas mortales por falta de electricidad, trabajan con las uñas prácticamente sin agua. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. A ver, María Alejandra, unas declaraciones de este tipo porque bueno, cada persona tiene su estilo. En un contexto técnico pudiese darle humanidad al problema cuando haces un análisis técnico y presentas soluciones. Sin duda alguna la solución no está en un tanque de agua, porque además cuando tú te pones a imaginarte 10 millones de familias, primero que muchos viven en apartamentos, sería casi imposible este tanque grandote, pero cuando te pones a imaginar 10 millones de familias y dices, bueno, ¿dónde vas a sacar los 10 millones de tanques cuando el plástico tienes a Pequivén detenida, cuando no tienes industria que fabrique los tanques? Ya dices, bueno, hay que importarlo. Y ya de automático se te viene a la mente la corrupción que ocurrió en Predeval, la corrupción que ocurrió con Berwick y las plantas eléctricas, y la corrupción que ya conocemos, ¿no? Que pareciera parte de la gestión ideológica de los últimos 20 años. Entonces, no generan, ese es el tipo de acciones que no le dan al país soluciones y certidumbre. Y volvemos ahí, porque es que la planificación de un país requiere certidumbre, porque recordemos que las pocas divisas que están ingresando siguen siendo vía petrolera, y para poder extraer ese petróleo necesitas electricidad, y la solución de la electricidad no le han dicho cuál es. Entonces, en definitiva, pareciera que el espiral vicioso de gobernar sobre la improvisación y sobre afectarse, aislarse de la realidad, sigue siendo pan nuestro de cada día en el ejercicio de quienes hoy ostentan y detentan el poder. Venezuela requiere una solución política que vuelva a la institucionalización, que vuelva a la constitucionalidad y el respeto hacia el sector público, donde hayan diferencias políticas, pero se resuelvan en el respeto de la institucionalidad entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, si fuese el caso. Y, por supuesto, donde el Estado le genere las condiciones y los incentivos necesarios a la ciudadanía para que cada quien haga de su vida lo que decida hacer sobre la base de su esfuerzo y sobre la base de su planificación. Esto que acabo de decir no está contenido en las declaraciones y mucho menos en un plan de un tanque azul. Gracias a Ricardo Cusano, como siempre, por atendernos, a acompañarnos, vicepresidente de Fedecámaras. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cierro con algunos mensajes e información. A propósito de esta noticia, España recibió una propuesta de Estados Unidos para acoger a ministros chavistas si desertaban. Esto lo publica el diario El País en versión electrónica. Borrell, el canciller de esa nación, ha explicado que la petición fue genérica, no se concretó, pero ha admitido que el gobierno respondió a la Casa Blanca que analizaría la situación llegado el caso. Bueno, una salida allí, una propuesta que está para que la consideren. Dicen a través del Twitter, a propósito del agua, efectivamente ha llegado a algunos sectores de la capital. Rubén Abreu nos dice: buenos días, familia venezolana, dentro de la tragedia aquí en San Bernardino amaneció el tanque subterráneo del edificio casi lleno, entró agua en la noche, por favor difúndanlo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.